el detective en la investigación de fraudes de consumos. El detective privado desempeña un papel clave en la lucha contra el fraude alimentario, actuando como un puente entre la sospecha empresarial y la prueba judicial. Su intervención se centra en documentar acciones deliberadas que buscan un beneficio económico mediante el engaño sobre la calidad, origen o composición de los productos. Muchas veces, el detective privado debe enfrentarse a una conducta delictual organizada. La metodología y herramientas que utiliza el detective privado, a diferencia de las autoridades sanitarias que realizan inspecciones de oficio, es que actúa bajo un interés legítimo del cliente. Hace vigilancia y seguimiento para monitorear la cadena de suministro y así detectar movimientos sospechosos de mercancía o de proveedores no autorizados. Busca la obtención de pruebas para recopilar evidencias físicas, fotografías y videos que demuestren la manipulación o el engaño. Confecciona informes periciales para así elaborar documentos con validez legal que puedan presentarse en procesos judiciales para exigir responsabilidades o indemnizaciones. Actúa en colaboración con laboratorios, en los que suele apoyarse en análisis químicos o de ADN para confirmar una adulteración. ¿Cómo se define el fraude alimentario? Es un término colectivo que abarca la deliberada e intencional sustitución, adición, manipulación o falsificación de un alimento, ingrediente o empaque de alimentos, o del etiquetado o de la información de producto, o una declaración falsa o engañosa hecha de un producto con la finalidad de obtener una ganancia económica. El camino profesional que debe seguirse cuando hay sospechas de que una mercancía es fraudulenta debe cumplir con estos 3 pasos. 1. Preservar el lote, no abriendo todos los envases, y guardar los tickets de compra. 2. Labrar un acta ante escribano para que dé fe que la muestra sospechosa es la original. Y 3. Derivar la muestra a un laboratorio acreditado de análisis bromatológico. Pureza de las mercaderías adquiridas. Para conocer la pureza de las mercaderías de uso corriente, señalamos a continuación algunos de los procedimientos caseros indicados para ello. Carne vacuna. La carne de buena calidad se reconoce por su frescura, color adecuado y consistencia firme. La carne de vacuno se considera de buena calidad cuando pertenece a un animal joven. En ese caso es sana y fresca, es decir, que no ha comenzado a entrar en descomposición. Para verificar estas 3 cualidades, observar si al apretarla con el dedo, la huella desaparece enseguida, pues ese será el mejor indicio de su bondad. Hoy, las irregularidades más frecuentes son el reetiquetado de fechas, sea de vencimiento o de envasado, la sustitución de cortes, vendiendo premium por uno inferior, y las inyecciones de soluciones salinas para aumentarle el peso. Conviene observar si hay exceso de líquido, si es correcto el sellado y la higiene que ha recibido. En la industria cárnica existe un proceso llamado marinado, que consiste en inyectar una solución de agua, sal, fosfatos y a veces saborizantes. El objetivo es mejorar la jugosidad y el sabor, aunque comercialmente también aumenta el peso del producto. Esto debe estar declarado en la etiqueta, según las normativas sanitarias locales. El lavado con lavandina o cloro directamente sobre la carne para limpiarla es una práctica ilegal y peligrosa. Se han reportado casos de comercios clausurados por lavar carne en mal estado o directamente podrida con lavandina para eliminar el mal olor y el color verdoso antes de venderla,
lo que ha provocado intoxicaciones masivas. Pescados y mariscos. Si el pescado es fresco, debe presentar una consistencia maciza al tacto. Otro detalle interesante consiste en observar los ojos, que deben estar brillantes, relucientes e inyectados de sangre, las agallas rojas y brillantes. Otro dato importante es que debe despedir un olor suave, fresco, a mar y no olor amoniacal. Existen prácticas como el glaseado excesivo, que consiste en una capa excesiva de hielo que cubre al pescado, con la cual se lo pesa, engañando al consumidor, quien termina pagando el peso del agua, al precio del pescado. Otra práctica es el recongelado. Ponen el pescado en exhibición y luego vuelven a frizarlo, con lo cual se acumulan bacterias sin matarlas, provenientes del público que habla, tose, ríe y toca al producto. Además, en cada nuevo descongelamiento, van liberando líquidos con proteínas y vitaminas, reduciendo su valor nutricional. Otro timo que suele hacerse es el de la sustitución de especies por otras más baratas. Por ejemplo, anunciar que es bacalao, cuando que en realidad es tiburón. Siempre debemos exigir la etiqueta de especie, verificar el origen, la procedencia y el estado general si fue congelado. Leche y lácteos. La preocupación actual se centra en sustituciones parciales de grasas lácteas por grasas vegetales, sin declararlo debidamente. También existen la ruptura de la cadena de frío o la reventa de productos vencidos. Un fraude conocido es la adición de melamina en la leche en polvo. Se la añade para engañar en las pruebas de control de calidad. La melamina es rica en nitrógeno, lo que eleva falsamente el contenido de proteínas detectado en un análisis estándar, permitiendo ocultar que la leche ha sido diluida con agua. Puede causar insuficiencia renal e incluso la muerte de los bebés. Se debe comprar con rotulado completo. Se debe verificar la trazabilidad y el proveedor formal, pues son claves esenciales. Aceites y productos premium. El aceite de oliva puede mezclarse con otros de menor calidad. Rotulados como extra virgen, en realidad no lo son. En el rotulado hay que observar que la fecha de la cosecha esté visible y para que sea extra virgen, la acidez debe ser baja, el ácido oleico menor a 0,8% y el envase debe ser de vidrio oscuro o de lata. La coherencia entre precio y origen declarado es clave. Especias costosas pueden ser sintéticas. El fraude en las especias es una práctica común debido al alto valor comercial de productos como el azafrán, que es la especia más cara del mundo. Los estafadores utilizan diversas técnicas para engañar al consumidor, desde sustituciones visuales como los hilos de chile, hasta el aumento artificial del peso, rociando con aceite, almíbar o glicerina, para que retengan humedad y pesen más. Huevos. En el mercado de alimentos, los huevos no están exentos de prácticas fraudulentas que ponen en riesgo la salud del consumidor. Una de las estafas más comunes es la reventa sin control sanitario, donde se comercializan productos de origen incierto. Para ocultar el paso del tiempo, los estafadores suelen lavar huevos viejos para que recuperen una apariencia limpia y engañosa de frescura, eliminando las señales visuales de su deterioro. Para evitar ser víctima de estos engaños, existen diversos criterios y pruebas caseras que permiten identificar la calidad real del producto. Un huevo fresco debe presentar siempre la cáscara íntegra y carecer de cualquier tipo de olor antes y después de abrirlo. Además,
se recomienda revisar siempre la fecha de caducidad en el empaque. Si tienes dudas sobre la edad de un huevo, puedes aplicar los siguientes métodos físicos. Coloca el huevo en el hueco de la mano y míralo frente a una fuente de luz potente. Si se ve claro y transparente, es un huevo fresco. Si se observa opaco, no lo es. También se puede preparar una solución con una parte de sal por 10 de agua y sumergir el huevo. Si está fresco, se hunde rápidamente hasta el fondo. Si en cambio está viejo, flota en la superficie debido al aumento de la cámara de aire en su interior. También podemos someter un huevo fresco a un calor leve y su cáscara debería cubrirse de una fina capa de humedad si no es viejo. Pollos. El fraude del pollo consiste en vender agua a precio de carne, una de las prácticas más comunes y menos detectadas en la comercialización de aves es la venta de pollos inyectados o con exceso de agua retenida. Este método de manipulación busca aumentar artificialmente el peso del producto para incrementar los beneficios de forma deshonesta, haciendo que el consumidor pague por agua al precio del pollo. Se estima que, en promedio, muchos de estos productos contienen entre un 10% y un 15% de exceso de agua. La situación es aún más crítica en ciertos productos empaquetados o congelados, donde se ha detectado que solo el 70% corresponde realmente al ave, mientras que el 30% restante es una mezcla de agua con sal, aunque a simple vista el pollo pueda parecer voluminoso y fresco en el mostrador, la verdad suele revelarse durante la cocción. Si al colocar la pieza en la sartén o el horno, esta comienza a soltar una cantidad inusual de agua, es un indicador claro de que ha sido inyectada. Si la pieza se encoge drásticamente y pierde gran parte de su volumen original, entonces estás ante un producto de calidad inferior. El exceso de agua y sales suele alterar la firmeza natural de la carne, dejando una textura más blanda o gomosa después de la cocción. Café, té e infusiones. La adulteración del café molido es una de las estafas más antiguas en la industria alimentaria. Generalmente, el café se estira utilizando achicoria o diversos cereales tostados como avena, trigo, garbanzos o cebada, e incluso usan cáscaras trituradas. Además de estas mezclas físicas, el mercado actual enfrenta el fraude del reetiquetado, donde café comercial de baja calidad se vende como café de especialidad. También los tés y las hierbas de baja categoría son aromatizados con saborizantes artificiales para simular una calidad inexistente. Para protegerse de estos engaños, existen métodos de verificación, donde al echar una pequeña cantidad de café en polvo sobre agua, si éste contiene achicoria, se observará que el polvo se precipita rápidamente al fondo del recipiente. Un café puro produce una infusión clara y limpia. Si el resultado es una bebida viscosa, es un indicador de la presencia de cereales tostados. Si agregamos una gota de tintura de yodo a una muestra de café filtrado y la mezcla toma un color azul, es evidencia confirmada de que contiene almidones, provenientes de cereales tostados. Si el color no cambia, el café entonces es puro. Se debe desconfiar de marcas fantasma, que carecen de datos fiscales claros, registros sanitarios o que les falta la información de origen. Telas. En el contexto actual, impulsado por el auge de la moda rápida y de la proliferación de marcas sin trazabilidad en la reventa online, el fraude en las etiquetas textiles se ha vuelto una práctica sistémica. Es cada vez más común
encontrar prendas etiquetadas como 100% naturales, que en realidad son mezclas con fibras sintéticas, desde el poliéster satinado, vendido como seda, hasta el poliuretano, comercializado como cuero. Sin la debida aclaración, el consumidor suele pagar por materiales de menor durabilidad y calidad. Para no depender únicamente de etiquetas que pueden ser engañosas, existen diversas pruebas prácticas, desde observaciones táctiles hasta ensayos químicos caseros, para descubrir la verdadera composición de una tela. El lino y el algodón se arrugan con gran facilidad. Si una prenda de supuesto lino recupera su forma inmediatamente o rebota, es muy probable que contenga poliéster. Las fibras sintéticas tienden a generar electricidad estática. Si la tela cruje o se pega al cuerpo, es una señal clara de componentes plásticos. El lino auténtico presenta fibras irregulares y pequeños nudos naturales en el tejido, a diferencia de la perfección uniforme de los sintéticos. El algodón y el lino son altamente hidrófilos. Al aplicar una gota de agua en una zona poco visible, se atraviesa la tela de forma instantánea. Es lino. Si tarda aproximadamente 1 minuto en absorberse, es algodón. Pero si la gota permanece en la superficie o es repelida, es una fibra sintética. Para evitar estafas, es fundamental revisar que las etiquetas incluyan la composición detallada, el país de origen y las instrucciones de cuidado. Desconfíe de marcas con precios demasiado buenos para ser ciertos y priorice siempre la verificación de la textura y el peso de la prenda. Pieles y cueros. ¿Cómo distinguir el cuero genuino del sintético? En el mercado actual, la sofisticación de los materiales sintéticos ha facilitado la proliferación de fraudes. Es común encontrar productos de poliuretano o de PVC comercializados como cuero auténtico. Además del material base, existen estafas relacionadas con la calidad, como el ocultamiento de daños por humedad, plagas o reparaciones estructurales mediante capas profundas de reteñido. El cuero real es una materia orgánica y, como tal, es imperfecto. Presenta poros irregulares y variaciones naturales en su textura que no siguen un orden lógico. Por el contrario, el cuero sintético suele exhibir un patrón de grano perfecto y repetitivo, resultado de un proceso de estampado industrial. Una de las formas más infalibles de detectar un fraude es examinar los puntos donde el material queda expuesto, como las costuras internas o los cortes de los bordes. En el cuero genuino, el revés de la piel es fibroso y el corte es sólido y homogéneo. En el sintético, en cambio, se suele percibir una base textil, o sea, una malla o tejido de soporte, sobre la cual se ha aplicado la capa de plástico. El cuero auténtico posee un olor característico, terroso y profundo, que es imposible de replicar con exactitud. Los materiales sintéticos, especialmente cuando son nuevos, desprenden un aroma netamente químico o plástico. Asimismo, el cuero real reacciona a la temperatura corporal y gana flexibilidad, mientras que el sintético tiende a ser más rígido y frío al tacto. Oro. El comercio de oro es uno de los terrenos más fértiles para el fraude debido a su alto valor y a la dificultad de distinguir la pureza a simple vista. Actualmente, las estafas han evolucionado desde la joyería informal hasta sofisticados engaños en inversiones online sin respaldo real. Las modalidades más frecuentes incluyen la venta de piezas bañadas en oro, como si fueran macizas,
o el uso de sellos de ley falsos como 18 quilates o 750, y la comercialización de aleaciones de baja pureza, sin la debida declaración al comprador. Para garantizar que una adquisición sea una inversión segura y no un engaño, es necesario aplicar criterios de verificación rigurosos. Aunque verificar el punzón o sello de garantía es un paso básico, hoy en día no es suficiente, ya que estos sellos son fácilmente falsificables. La confianza no debe depositarse únicamente en la marca del metal, sino en la trazabilidad de la operación. Es imprescindible exigir una factura detallada, que especifique el peso exacto en gramos, la ley del metal y la descripción precisa de la pieza. Existen métodos científicos para determinar si una pieza es auténtica o simplemente un metal base con un recubrimiento superficial. La prueba del ácido nítrico es un método clásico que consiste en realizar una pequeña muesca con una lima en una zona no visible del objeto para traspasar cualquier posible baño externo. Al aplicar una gota de ácido nítrico, si aparece una mancha verdosa, la pieza no es de oro, o es de una ley extremadamente baja, con una alta presencia de cobre u otros metales básicos. En la actualidad, los joyeros serios utilizan la fluorescencia de rayos X para analizar la composición química sin dañar la pieza, o pruebas de densidad hidrostática para confirmar que el peso se corresponde con el volumen de oro esperado. Desconfiar siempre de ofertas de oro de inversión en plataformas poco conocidas o de joyería con precios significativamente inferiores a la cotización oficial del mercado. Un desgaste inusual en los bordes de la pieza, donde se asome otro color de metal, es una señal inequívoca de un baño de oro desgastado. Plata. El comercio de la plata enfrenta desafíos similares al del oro, con el agravante de que existen aleaciones históricas, cuyos nombres han sido diseñados específicamente para confundir al consumidor. El caso más emblemático es el de la plata alemana o alpaca, la cual no contiene plata en absoluto, sino que es una mezcla de níquel, cobre y zinc. En la actualidad, el fraude se ha desplazado hacia la joyería informal y las ventas online, donde se ofrecen piezas con el sello 925, que son, en realidad, metales base, con un simple baño galvánico. Para distinguir la plata auténtica de sus imitadores, se pueden emplear los siguientes métodos. Un método químico sencillo para identificar metales base consiste en sumergir el objeto durante 10 minutos en una solución de agua saturada con sal común. La reacción de la plata auténtica no presentará ningún cambio visible. Si es estaño, adquiere una coloración gris pálido, apenas perceptible. Si es níquel, mostrará una coloración violácea o rojiza, delatando que se trata de una aleación como la plata alemana. La plata es un metal paramagnético, lo que significa que no es atraída por un imán. Si el objeto se adhiere con fuerza al imán, es acero o hierro bañado. Sin embargo, se debe tener cautela. Que no sea magnético no garantiza que sea plata, ya que otros metales, como el cobre o el aluminio, tampoco lo son. La plata es el mejor conductor de calor. Si se coloca un cubito de hielo sobre una moneda o pieza de plata, comienza a derretirse casi instantáneamente, como si estuviera sobre algo caliente, debido a la rápida transferencia de energía. Diamantes. El mercado de los diamantes ha experimentado una transformación radical que va más allá de las simples imitaciones de vidrio. Hoy, el desafío para el consumidor radica en dos fenómenos principales: los simulantes, como la moissanita o la zirconia cúbica, vendidos como diamantes,
y los diamantes de laboratorio, químicamente idénticos a los naturales, que se comercializan como extraídos de minas para inflar su precio, o viceversa, según la conveniencia del engaño. Las estafas modernas suelen apoyarse en la falsificación de documentación, el uso de certificados emitidos por laboratorios no reconocidos y el peligroso cambio de piedra durante los procesos de tasación o reparación en establecimientos de dudosa reputación. Existen diversas formas de evaluar la autenticidad de una gema, desde observaciones físicas sencillas hasta análisis gemológicos avanzados. Un método clásico consiste en sumergir la piedra en agua limpia. Un diamante legítimo, debido a su alto índice de refracción, conservará su fulgor y brillo característicos bajo el agua. En cambio, la mayoría de las piedras falsas pierden su brillo y lucen opacas al ser sumergidas. Si empañas el diamante con el aliento, el calor debe disiparse casi instantáneamente, debido a su alta conductividad térmica. Si la piedra permanece empañada por un par de segundos, es probable que se trate de un simulante. Para realizar una inversión segura en diamantes, no basta con la inspección visual. Es necesario contar con un respaldo técnico y legal. Es imprescindible que la gema cuente con un certificado verificable de laboratorios de prestigio. La trazabilidad online del número de serie es la mejor defensa contra documentos apócrifos. El uso de una lupa de 10 aumentos permite identificar las inclusiones naturales, que son pequeñas imperfecciones, que funcionan como una huella digital. Los tasadores profesionales suelen realizar fotografías macro de estas inclusiones para garantizar que la piedra que se entrega sea la misma que se certificó. Ante la sofisticación de las moisanitas, los joyeros serios utilizan espectroscopios o testers de conductividad eléctrica y térmica de última generación para confirmar la naturaleza mineral de la pieza. El rol del investigador privado en los fraudes de consumo modernos. En el escenario actual, la figura del investigador privado ha evolucionado. Ya no se basa en la intuición, sino en la documentación, verificación y preservación científica de la prueba. Su intervención es clave cuando el engaño trasciende la simple sospecha y se convierte en un perjuicio patrimonial o en un riesgo sanitario. El recurso a la investigación privada suele activarse ante situaciones críticas, como cuando se verifican pérdidas reiteradas, como ser compras sistemáticas de alimentos, joyas o textiles que no cumplen con los estándares prometidos, o cuando se descubren estafas en entornos digitales, como ser engaños sofisticados en marketplaces o en redes sociales, donde el vendedor desaparece después de la transacción, o cuando aparecen falsos técnicos o falsos repartidores que realizan cambios de mercadería original por imitaciones o incluso manipulaciones y desvíos de compras dentro del ámbito doméstico. Ante estos casos, un investigador profesional no solo observa, sino que aplica un protocolo de trazabilidad y de rigor digital, verifica identidades, cruza datos fiscales como el quit, domicilios reales, antecedentes comerciales y reputación en redes vinculadas. Cuando detecta una estafa, tiene en cuenta la cadena de custodia, ya que esta es fundamental, preservando la mercadería sospechosa bajo protocolos estrictos para que así sea admisible en una futura denuncia. Ante la existencia del fraude, prioriza resguardar la evidencia digital, haciendo el registro de chats y de transacciones mediante capturas con metadatos y backups certificados, y ante la presencia del engaño, documenta paso a paso la compra para exponer el modus operandi del estafador. El investigador actúa como un puente entre la víctima y los expertos,
Coordina la derivación de muestras a laboratorios de alimentos, gemólogos, metalúrgicos o técnicos textiles, consolidando un informe técnico que servirá de base para que abogados o peritos inicien reclamos formales, mediaciones o denuncias penales. Para que el trabajo del investigador sea exitoso, siempre recomendará a su cliente que siga estas pautas preventivas. 1. No confrontar sin pruebas, ya que alertar al estafador antes de documentar puede causar la destrucción de evidencia vital. 2. Siempre documentar antes de devolver. Si se sospecha de una estafa, no entregar el producto para un cambio, sin haber registrado primero sus características. 3. Siempre preservar todo el ecosistema de compra, guardar los envases, etiquetas, tickets de transferencia y capturas de pantalla de los chats. Conclusión: la estafa doméstica contemporánea se sostiene sobre el precio irreal, la urgencia y la falta de trazabilidad. Frente a esto, la defensa moderna exige verificar, documentar y preservar. Si existe un patrón de daño relevante, la investigación profesional es la única vía para transformar una sospecha en una prueba irrefutable.